Muy bien, chicos, muy buenos días. Estamos reunidos el día de hoy con el aula de primer grado de secundaria, ¿verdad? Muy bien, vamos a desarrollar el día de hoy nuestro cuarto tema, ¿no? De geometría, el cual tiene como título ángulos. Vamos a ver el tema de ángulos, primera parte. ¿Sí? Es un tema muy bonito, chicos, donde entra bastante mucho lo que es el sentido de la observación. Muy bien, iniciamos. En primer lugar, ¿qué cosa es un ángulo? Dice que es un ángulo para recordar, porque esto ustedes ya lo han llevado, chicos. Dice que es la unión de dos rayos en el que se determina un punto en común llamado vértice. Por ejemplo, acá nos dicen que OA y OB son rayos. OA y OB son rayos. A esto se le dice rayo. ¿Qué cosa era un rayo, chicos? Un rayo era una recta que tiene un punto de inicio, pero no tiene final. Como ustedes ven, esta línea indica el final con una flecha. O sea que va a continuar infinitamente. ¿Sí, chicos? Algo que tenemos que reconocer también es esto. Nos dice I, este punto, I es un punto perteneciente a la región interna del ángulo. Es decir, todo esto, chicos, es una región interna. Todo lo que está dentro del ángulo es región interna. ¿Sí? E, lo que está acá afuera, es un punto perteneciente a la región externa del ángulo. Como ve usted, prácticamente se pueden guiar por la posición del ángulo, ¿no? El ángulo está aquí, tenemos la posición interna y el ángulo de afuera, ¿no? Que está fuera del ángulo, viene a ser un punto externo. ¿Sí, chicos? Muy bien. Tenemos O, el punto O, que se le conoce también como vértice, es la unión, ¿no? Como ustedes ya lo conocen, ¿no? Estos elementos, chicos, son muy básicos, ya ustedes los han visto anteriormente, ¿no? Simplemente estamos repasando. Y bueno, ¿no? A este ángulo se le lee, pues, la medida del ángulo AOB. Ojo con ese dato. Cuando lean, chicos, cuando ustedes lean un ángulo, siempre tengan en cuenta qué letra se está tomando. Por ejemplo, AOB es este ángulo. En este caso es alfa. Chicos, muy bien. Continuamos. Vamos a ver qué cosa es una bisectriz de un ángulo. Una bisectriz de un ángulo, chicos, dice que es el rayo que divide el ángulo en dos partes iguales. ¿Sí? Como se observan acá, tenemos un ángulo normal cualquiera, ¿no? Pero cuando yo le creé un rayo, ¿no? Es decir, una bisectriz, al yo decir que es bisectriz significa que ese ángulo que era inicialmente se ha dividido en dos partes iguales. Esta es la función que cumple una bisectriz. ¿Sí, chicos? Divide el ángulo en dos partes iguales. Y se lee pues de la siguiente manera. OP, este rayo, OP es bisectriz del ángulo AOB. ¿Sí? OP es bisectriz del ángulo AOB. Y se cumple pues esta propiedad, ¿verdad? Que la medida de AOP, o sea, la medida de este ángulo, AOP, este ángulo de acá, que es beta, y la medida de POB, POB, también va a ser beta. Significa que este ángulo, AOP, va a ser igual a la medida del otro ángulo, POB. ¿Sí? Estos dos ángulos van a ser completamente iguales. ¿Sí? Porque, como les dije, ha dividido al ángulo, esta bisectriz lo ha dividido en dos partes iguales. Esta es la función que cumple una bisectriz. Muy bien, vamos a ver ahora la clasificación de los ángulos. Según su medida, dice que los ángulos se clasifican en los siguientes. Estos también ustedes ya lo conocen, chicos. Tenemos el ángulo agudo, que es un ángulo mayor de 0, pero menor que 90. Un ángulo agudo. Un ángulo obtuso es mayor que 90 grados, como ustedes observan, pero menor que 180. ¿Sí? Este es un ángulo obtuso. Un ángulo recto, bueno, esto ya creo que ustedes lo conocen desde el primer grado, de primaria inclusive. Un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. ¿Sí? Este es un ángulo recto. Tenemos también lo que es un ángulo llano, aquel ángulo que mide 180 grados. Esto se le llama un ángulo llano. Tenemos el ángulo de una vuelta que mide 360 grados. Es el ángulo donde inició en esta recta y dio una vuelta y terminó en este mismo punto, en esta misma recta. ¿Sí? A este ángulo se le llama ángulo de una vuelta, que mide 360 grados. ¿Ok? Muy bien, en base a eso, chicos, vamos a resolver los siguientes ejercicios.
¿no? La teoría es muy sencilla, muy fácil, simplemente es cuestión de aplicarla a simple vista. A ver, por ejemplo, aquí me dicen, indica los tipos de ángulos que son. 60 grados, obviamente como es menor que 90, es un ángulo agudo. ¿Sí? A ver, Alison Loaiza, ¿puedes activar tu micrófono? Dígame, profesor. ¿Me puedes indicar 138 qué tipo de ángulo es? El 138, ¿Es? ángulo. ¿El 138 qué tipo de ángulo es? Muy bien, ahí está sus compañeros, ya lo están resolviendo. Está muy fácil, en realidad, de reconocer nada más los ángulos. ¿Qué tipo de ángulo es 138, Alison? Profesor, no me acuerdo bien. Profesor obtuso. Me acuerdo del recto y del agudo, pero no me acuerdo del 138. A ver, Alison, ¿no? Presta más atención. Profesor, yo. A ver, Jairo Renteros, ¿Y profesor? ¿me puedes indicar qué tipo de ángulo es 138? Ángulo obtuso. Exacto, ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque es menos de 180 grados. Es menor de 180 y mayor que 90. Ojo, ¿sí? Muy bien, Jairo. A ver, William, veo que quieres participar. 91, ¿qué tipo de ángulo es? Obtuso. Obtuso. ¿Por qué? Es mayor que 90. Es mayor que 90, lo que justamente ahorita le acabo de decir a Jairo, ¿no? Si un ángulo es mayor que 90, pero menor que 180, es obtuso, ¿sí? A ver, Jaira, ¿me escuchas? ¿Puedes decirme 360 grados, qué tipo de ángulo es? ¿Qué tipo de ángulo es? 360. Ahorita lo vimos en las propiedades. ¿Ya se olvidaron? ¿Tan rápido se han olvidado, chicos? Claro, algunos de sus compañeros ya lo están resolviendo ahí. Profesor, es una vuelta. Claro, el ángulo de 360 grados es el ángulo de una vuelta, pues una vuelta completa, 360 grados. A ver, Sofía Salinas, el ángulo de 100 grados, ¿me puedes indicar qué tipo de ángulo es? El de 100 grados. ¿Obtuso? Obtuso, muy bien. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque es menos de 180 grados. Es menor de 180, claro. Y mayor que 90 grados. Ojo con ese dato, no se olvide. Y por último, pues este ángulo de 180, ¿cómo se llama, chicos? A ver. Llano. Llano, muy bien. Un ángulo llano que mide 180 grados, ¿no? Estas son, según estas propiedades que tenemos acá, ¿no? Según estas identificaciones, chicos, ¿ven? Un ángulo llano, 180. El ángulo de una vuelta mide 360. El obtuso mide menos de 180, pero más de 90. El ángulo recto que mide 90. Y el agudo que mide menos de 90. Chicos. Muy bien, ahora sí, chicos, ya nos hemos refrescado un poco con el tema de recordando cuáles son los tipos de ángulos. Vamos a ver ahora a resolver los ejercicios, chicos. Miren, en este ejercicio nos dice, en el gráfico OM, o sea, OM, esta recta, es la bisectriz del ángulo AOB, de todo este ángulo. Esto es bisectriz de todo este ángulo. A ver, ¿cuál era la función de una bisectriz en un ángulo? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la bisectriz? Perdón, ¿cuál es la función de la bisectriz en un ángulo? Es sacarlas. Dividir en dos partes iguales. Claro. Una bisectriz siempre va a dividir en dos partes iguales a un ángulo. Quiere decir que este ángulo que se ha formado va a ser igual a este otro ángulo. Ese dato, chicos, lo escribimos acá. Quiere decir que x más 20 va a Es ser igual a igual 30.
a 30 grados. Muy bien. Pasamos a operarlo. Este 20 pasa al otro lado restando, ¿no? Porque está con signo positivo. Va a pasar con signo menos. Sería 30 menos 20. Dándome como resultado que X vale 10. ¿Sí, chicos? De esta forma se resuelven los ejercicios con ángulos. ¿Ven? Este es un ejercicio muy fácil, pero fue fácil porque recordamos cuál era la propiedad de una bisectriz. ¿Sí, chicos? No vale 50, vale 10. ¿Sí? Se resta. Ojo, no se olviden también las principales leyes de la ley de los signos. Cuando un término pasa a otro lado, no se olviden que cambia de signo. ¿Sí, chicos? Acá lo importante fue que recordamos las propiedades de la bisectriz, por eso que la pudimos aplicar. Aplicamos esa propiedad, ¿no? Que este ángulo es igual al otro, porque esto es bisectriz. ¿Sí, chicos? Muy bien, continuamos. Aquí, en este tercer ejercicio, nos piden calcular X, ¿sí? Si OB, ¿dónde está OB? Aquí. OB es bisectriz del ángulo AOC, ¿sí? Si B es bisectriz, dice, de AOC, ¿cuánto va a valer X? Profesor, ¿sería X más 70 igual a 180? No. X más 70 no puede X ser más igual. X más X 70 más es igual a X, 180. X más X más Claro, 70 acá es tienen igual. que hacer... Siempre, chicos, siempre lean el problema. Acá les dice que nos piden calcular este ángulo, X, ¿no? Pero OB es bisectriz. Significa que ha dividido al ángulo, ¿qué ángulo? AOC. AOC, a este ángulo, lo ha dividido en dos partes iguales. Si esta parte mide X, ¿cuánto va a medir esta otra parte? ¿Cuánto va a medir esta otra parte? X. X también, pues. ¿Sí o no? Porque dice que OB es bisectriz. Y según mi propiedad de bisectriz, ¿no? Un ángulo, cuando lo corta, va a ser en dos partes iguales. ¿Sí o no? En este caso, el ángulo AOC. Y después de eso, empiezo a aplicar mi fórmula. Si yo observo, mis tres ángulos están completos, con una sola variable. Estos tres ángulos, ¿qué ángulo forman? 180. Claro, un ángulo llano, ¿verdad? De 180. Por lo tanto, si yo sumo esos tres, me va a dar mi ángulo principal, que sería 180. Sería X más X más X más 70 igual a mi ángulo principal, que es 180. ¿Sí? Paso a resolverlo. X más X, 2X. El 70 pasa al otro lado restando, ¿no? Porque este 70 tiene signo más, ¿no? O porque lo estoy sumando a los tres. Este 70 pasa al otro lado restando. Me quedaría 2X igual a... ¿Cuánto es acá? 55, profesor. 110 primero, chicos, paso por paso. Algunos de sus compañeros quizás no están entendiendo. Hay que darle paso por paso. 2X va a ser igual a 110. El X ese 2 va a pasar al otro lado dividiendo. 110 entre 2 va a ser igual a 55. 55. Ese sería el valor de X. ¿Ven? Aquí simplemente yo deduje mi ecuación, ¿no? Según mis datos que yo tenía. Ojo con eso. Y nuevamente les digo, respetando lo que son las propiedades, pues, ¿no? En este caso de la bisectriz. Si aquí, chicos, no me hubieran dicho que OB es bisectriz, ¿ustedes creen que hubieran podido resolverlo? Si acá me hubieran dicho que OB no era bisectriz, ¿ustedes hubieran podido resolverlo? ¿Qué dicen? No, dice Ítalo. No, profesor. Bueno. En realidad sí se pudiera haber resuelto, pero se tendrían que usar otros tipos de propiedades, chicos. Que ahorita no les he enseñado porque eso se lo voy a enseñar después, ¿sí? En unas clases posteriores. Pero tengan en cuenta algo. Un ejercicio como este también se puede resolver.
sin que nos digan que hay una bisectriz o no. ¿Sí? Eso se lo voy anticipando ya para que ustedes vayan preparándose. Pero bueno, concentrémonos aquí. ¿Sí? Ya estamos con este ángulo, ven, OB. Este dato fue fundamental para resolver este ejercicio. Por eso les digo, chicos, siempre lean correctamente los ejercicios. ¿Sí? Si ustedes leen correctamente los ejercicios, van a poder resolver cada uno de ellos. ¿Ok? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos este. Del gráfico, nos dicen del gráfico calcular la medida de AOD. ¿Dónde está AOD? A ver. A, el punto central siempre va a ser O, chicos, ¿sí? Del gráfico calcular la medida del ángulo AOD. O sea, este ángulo nos piden calcular. Este ángulo de acá nos piden calcular. ¿Sí? ¿Cuánto va a medir este ángulo, chicos? Como no sé cuánto mide, vamos a ponerle que tiene un valor de X. ¿Sí? Porque no sé cuánto mide, para dejarlo así de esta forma. Muy bien. Nos piden calcular ese ángulo. Ahora, si el rayo opuesto de OA, ¿dónde está OA? OA, este rayo de acá. El rayo opuesto quiere decir que para acá es bisectriz del ángulo BOC. A ver, chicos, ¿alguno de ustedes ya lo elaboró? ¿Sabe cuánto sale? X. A ver, vamos a revisar. Creo que algunos ya lo están muy bien, ya lo están resolviendo. Ahí Jairo ya tiene una idea. Pero vamos a verlo. Sí, muy bien. Si nos están diciendo en primer lugar, el rayo opuesto de OA. Este es el rayo OA. El opuesto sería para el otro lado. Sería así entonces. Dibujo mi rayo opuesto, ¿no? Acá. Este sería mi rayo opuesto. Dice que este rayo es bisectriz de BOC, de BOC. Significa que este ángulo va a ser igual a este otro ángulo, ¿sí o no? Estos dos ángulos van a ser iguales. ¿Verdad? Este ángulo va a ser igual. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? ¿O cuánto vale este ángulo? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Cuánto vale cada ángulo? Ya que parece que ya lo están resolviendo algunos. Muy bien, me parece muy bien. 40. A ver. ¿Cómo? 40 en total. ¿La respuesta total sale 40? ¿O cuál es lo que me dices? 40 cada uno. Ah, 40 cada uno de estos ángulos. Muy bien. ¿Por qué me puedes indicar, Ítalo, para que tus compañeros te escuchen? Porque si juntamos A y O y el rayo opuesto, formaría un ángulo llano. Y Claro. ya tenemos 140. A ver, un ratito. Muy bien, Ítalo. Podría ser esa, pero podría ser también esta teoría. Miren, ¿por qué vale 40? Si ustedes observan, chicos, todo este ángulo, ¿no? Todo este ángulo vale 180. Miren, todo este ángulo. A ver, vamos a ver si se puede acomodar. Bueno, ahí no se puede. Bueno. Todo este ángulo desde A hasta el otro lado vale 180. ¿Por qué? Porque es un ángulo llano, si ustedes lo observan. Todo es un ángulo llano, se ha formado un ángulo llano. Por lo tanto vale 180. Pero si aquí me están dando que esta parte vale 140, significa que este otro ángulo, por ley, si yo resto 180 menos 40, menos 140 me va a dar 40. ¿Sí? Por lo tanto, si este vale 40, este también va a valer 40. Ahora creo que ya sale el resultado, ¿verdad? Ya saben qué tienen que aplicar. Voy a escribir este primer paso que hicimos. ¿Sí? En el ángulo llano de A, ¿no? Para que ustedes sepan qué ángulo es. En el ángulo llano
en el ángulo llano de A, dice que va a ser igual, ¿no? Está ahí. Va a ser igual va a ser igual a 140, que era el ángulo principal, más un ángulo que no conocía, vamos a llamarlo beta. Todo, como es ángulo llano, todo iba a valer 180. Por lo tanto, yo resté el beta lo dejé ahí y el 140 lo pasé al otro lado, sería 180 menos 140, dándome como resultado, ¿no? Que beta va a ser igual a 40, ¿verdad? Beta va a ser igual a 40. Beta vamos a llamarlo a este ángulo, chicos, ¿ya? Beta va a ser igual a 40. Ay, Dios santo. Vamos a achicarlo un poquito más. Ahí está. ¿Listo? Quiere decir que si este vale 40, este ángulo también va a valer 40. Como no sabíamos sus ángulos, lo determinamos mediante esta propiedad, ¿sí? Del ángulo llano. ¿Ya? Este es para aquellos que quizás aún no entienden por qué sale 40. Muy bien, una vez que hicimos esto, pasamos a hallar X. ¿Cómo hallamos X? ¿Cuánto salía, chicos? A ver. X sale 120, nos dice Ítalo. Salvador nos dice que sale 60. Jairo nos dice que es 140. No, imposible, no puede ser 140. Bueno, vamos a ver, chicos, vamos a ver. Para hallarle el resultado tenemos 3 respuestas ahí. Vamos a ver cuál es la correcta. Muy bien. X es esta parte, ¿no? Este ángulo, AOC. Y si ustedes observan, alrededor de X tengo distintos ángulos. Por lo tanto, si lo junto con X, me va a dar un ángulo de una vuelta, ¿sí o no? Va a formar un ángulo de una vuelta que es igual a 360. Por lo tanto, yo digo, en el ángulo de una vuelta, acá vamos a poner en el ángulo de una vuelta, ¿no? Voy a definir lo siguiente. Sería, sumo todos los ángulos y lo igualo a 360. Sería 140 más 40 más el otro 40 que está ahí, más el 20 que está abajo, más el X, que es lo que tengo que hallar. Todo eso me tiene que dar una vuelta completa. ¿Cuánto vale? 360. ¿Sí? Ese sería entonces mi ecuación. Si lo resuelvo, me quedaría así. Sumo 140 más 40 es 180. 180 más 40 es 220. 220 más 20 es 240. 240 más X va a ser igual a 360. ¿Sí? A ver. Ahora, a ver. Este 240 pasa al otro lado restando, ¿no? Porque está con signo positivo, sería X igual a 360 menos 240, que me sale pues 120. X va a ser igual a 120. Acá lo colocamos. Listo. Ese sería mi resultado. ¿Sí, chicos? X igual a 120. A ver. Claro, 120, muy bien. Muy bien, Ítalo, ahí que acertaste al inicio, ¿no? Muy bien. Un ejercicio muy fácil, como ustedes observan, ¿no? Una vez más se los repito, chicos, acá entra bastante lo que es el sentido de la observación. ¿Qué tipo de observación puedo hacer yo con mi figura? ¿Dónde puedo completar mis ángulos? Ojo con eso, ¿sí? ¿Qué ángulo puedo formar si junto 2 o 3 ángulos?
por ejemplo, en este caso, hallamos 40, este dato fue fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que si hallamos 40, íbamos a hallar este otro ángulo. Y al juntarlo, pues íbamos a sumar todo. Iba a ser el ángulo de una vuelta. Y sabemos que un ángulo de una vuelta vale 360. ¿Sí, chicos? Este sería entonces, resuelvo esa ecuación, y ese sería entonces mi resultado. ¿Sí, chicos? Entonces, ese sería entonces prácticamente todo lo que es lo relacionado al tema, o lo más básico en tema a los ángulos. Como ven, los ejercicios están muy fáciles, chicos. En su libro inclusive hay muchos más ejercicios que ustedes pueden resolver, tratar de aplicarlos, ¿no? Como para practicar, ¿no? Pueden practicar usando sus ejercicios. Bueno, ya para finalizar les voy a dejar esta tarea. 2 ejercicios. El primero nos dicen hallar X si ON es bisectriz de A o B. Bueno, ya estaba fácil, muy parecido a un ejercicio anterior. Y este también, ¿no? Hallar el ángulo AOP. Ojo con este dato, chicos. Miren lo que nos piden hallar. No nos piden hallar X, por si acaso, ¿no? Nos piden hallar el ángulo AOP, ¿no? Si OP es bisectriz, ¿no? Obviamente que este ángulo mide todo esto, ¿no? 3x más 120, y este ángulo mide x menos 20. ¿Sí, chicos? Acá entra un poco de lo que es el razonamiento, y observen bien lo que les están pidiendo. Estos serían los 2 ejercicios que van a tener que resolver. ¿Sí, chicos? Muy bien. Esa sería nuestra clase. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos, con la clase? Sí, profesor. Bien. Sí, ¿Todo entendible profesor, entonces? todo claro. Muy bien, me parece muy bien.